Vamos a hablar sobre lo que está pasando en el conflicto Israel-Irán con el internacionalista Mauricio Meshulam, a quien le doy nuevamente la bienvenida al programa. Gracias por estar otra vez con nosotros, Mauricio. Buenos días. Buenos días, Pascal. Con mucho gusto. Bueno, pues decía yo a la audiencia, regreso intempestivo de Trump, aunque no sabemos exactamente con qué fin. Hay posibilidades de un acuerdo de paz, se va a intensificar el conflicto. ¿Cómo se ven las cosas, Mauricio, desde tu punto de vista? Perdón, se cortó un poco. ¿Me puedes repetir la Sí, pregunta? cómo no. Decía que Trump regresó intempestivamente, pero no sabemos si para firmar un acuerdo de paz o para que Estados Unidos pues entre en el conflicto del lado de Israel. ¿Cómo ves tú las cosas? Pues sí, efectivamente. Lo que está haciendo Trump en este momento es que está utilizando la situación actual como una herramienta de presión para firmar el acuerdo que él ha querido firmar, pues básicamente diríamos desde hace 60, 90 días aproximadamente. Él está necesitado ya urgentemente de acuerdos, está necesitado de victorias en este campo que él se promovió como el hacedor de paz. Y no lo ha conseguido en Ucrania, no ha conseguido reanudar un cese al fuego en Gaza, y el acuerdo con Irán, él había anunciado hace algunas semanas que estaba a punto de ocurrir, y sin embargo los iraníes endurecieron la posición, estimando que Trump estaba urgido de un acuerdo y que les iba a permitir un acuerdo más favorable. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es que la circunstancia actual le permite a Trump tener en la misma mesa un acuerdo que él deseaba firmar y en la misma mesa la carta de la opción militar, ahora que Irán está mucho más dañado que hace 2 meses. Sí, ha habido una polémica desde el día de ayer en torno de si Israel pues asesinaría, como ha hecho con varios de los altos líderes militares y de la comunidad científica de Irán, al máximo líder del país, el Ayatollah Ali Khamenei, una opción contra la cual está Estados Unidos, quizá porque pues todos los cambios de régimen en esa zona del mundo han salido muy mal. ¿Cómo ves tú esa carta dentro de este juego? Sí, Israel también la está utilizando, por supuesto, y lo ha dicho desde el inicio que podría eliminar al Ayatollah Ali Khamenei. La realidad es que en este momento, o sea, tenemos que entender internamente qué sucede en Irán. No existe una oposición organizada, una serie de partidos políticos que estarían dispuestos a convocar elecciones y organizar un sistema que está desde hace muchos años construido para soportar la situación que existe actualmente. Nada más pensemos en esto: las guardias revolucionarias iraníes, que son una especie de ejército paralelo solamente bajo las órdenes del ayatollah, estas guardias revolucionarias controlan una buena parte de la economía, y eso no es algo que tú puedes simplemente eliminar quitando a las cabezas. Estás hablando de las estructuras de un sistema. Por lo tanto, la eliminación, o sea, la decapitación del régimen sí puede traer consecuencias de un quizás semicolapso. Lo que no sabemos es qué vendría bajo una circunstancia así. Y entonces Estados Unidos está muy opuesto a esto específicamente, que es el asesinato del líder supremo de la revolución. Además, Irán es un país pues étnicamente diverso y en un momento dado la desaparición del liderazgo iraní podría dar lugar a una fragmentación. También existe esa posibilidad, sin duda. Estás hablando de temas de fragmentación geográfica, fragmentación social, muy importante. Piensa en esa fragmentación en términos étnicos, religiosos, pero también piensa en esa fragmentación en términos de posiciones que van desde líneas muy duras, a veces incluso más duras que las que nosotros vemos de manera proyectada, hasta líneas mucho más suaves, reformistas, prodemocráticas. Y la sociedad está verdaderamente fragmentada. Entonces, lo que sucede hasta este momento es que todas estas divisiones se manifiestan al interior del sistema. Tú haces al sistema colapsar y obviamente las divisiones afloran. Finalmente, Mauricio, ¿qué es lo que consideraría Israel como una victoria en Irán? Porque
pues ha sido muy exitoso, como lo decíamos, en eliminar a muchos de los líderes militares y quienes estaban a cargo del programa de desarrollo nuclear del país. Sin embargo, no ha podido terminar con este programa y no lo ha podido hacer porque la principal planta de enriquecimiento de uranio es una planta subterránea y Israel tiene la capacidad de destruir lo que está en la superficie, pero no lo que está bajo la tierra, y para eso necesitaría un tipo de arma que solo tiene Estados Unidos. Sí, y todavía es incluso más complejo. Fíjate, la realidad es que tú puedes eliminar la capacidad operativa del proyecto nuclear, que es lo que Israel ha hecho eficazmente hoy, aproximadamente al 50, 60% la capacidad operativa, pero no necesariamente eliminar la capacidad de reanudar las operaciones, posteriormente reparar lo que existe, reutilizar el conocimiento que ellos tienen para eventualmente, no, obviamente estarías hablando de unos años más, reanudar la construcción de todo lo que Israel está destruyendo en este momento. Entonces, aquí la cuestión es que Netanyahu obviamente define la victoria como una destrucción total del proyecto nuclear iraní, cosa que es muy, muy difícil de conseguir. Para el sector militar israelí, yo te diría que una victoria aceptable sería un retraso, lo más posible, retardar la capacidad de Irán de volver otra vez a reanudar todas estas operaciones varios años más. Bueno, pues ahí están las claves de este conflicto. Mauricio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado nuevamente en el programa. Gracias Pascal, encantado. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Mauricio Meshulam.